Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por estar allí nuevamente. Hoy es martes y toca columna de Hugo Rubén Martínez. Buenas noches, hago periodismo y desde Buenos Aires. El tema de hoy son los jubilados argentinos. Repasemos. El pasado miércoles 28 de agosto, una manifestación de adultos mayores frente al Congreso argentino fue duramente reprimida por la Policía Federal, que depende del Ministerio de Seguridad de la Nación. Las imágenes que se vieron fueron horrendas, la policía pegándole a adultos mayores y hasta echándole gas pimienta en los ojos. La manifestación, que por otra parte se realiza todos los miércoles frente al Congreso, ese miércoles tuvo mayor afluencia de adultos mayores, ya que se pedía que el gobierno no vete la ley que sancionó el Parlamento, que favorece los haberes jubilatorios en un 8%, que es una suma muy pequeña, pero que les devuelve ese porcentaje que se perdieron entre el aumento dado en enero de ese año y la inflación que hubo ese mismo mes. Esa fue la diferencia del 8%, y es lo que la ley le devolvía a los jubilados. El aumento en sí es mínimo y se calcula que es un 0,4% del Producto Bruto Interno. Sin embargo, la administración Milei prefiere proteger el superávit fiscal. Si aumentara el impuesto a los bienes personales, que es un tributo de las personas que gozan de riqueza y con ingresos muy importantes, se podría compensar ese desequilibrio. Sin embargo, el gobierno de Milei eligió vetar la ley y reprimir la petición popular, que en definitiva es una garantía constitucional en Argentina. Lo cierto es que en Argentina el ajuste se afianza solo con represión. Desde hace muchos años que las jubilaciones en Argentina son bajísimas. En el agosto de 2024, o sea, el mes pasado, o este mes que está a punto de terminar, la jubilación mínima alcanza los 295.400 pesos, es decir, unos 198 euros. Y si tomamos como válidas que las jubilaciones en España son en promedio de 1.290 euros, no quiero imaginarme cómo harían los jubilados españoles viviendo con 198 euros mensuales. Lo cierto es que los saberes jubilatorios en Argentina son de indigencia y de pobreza, ya que se calcula que una canasta básica de los jubilados es casi más o menos unos 800.000 pesos mensuales, que serían unos 537 euros mensuales. Cerca del 70% de la población de los adultos mayores jubilados cobran la mínima, por lo que la mayoría de ellos se encuentra en situación de extrema pobreza y muchos concurren a los comedores populares en busca de un plato de comida diaria. Y muchos de ellos deben elegir a veces entre comprar comida o un medicamento, de los que la obra social ya no entrega. Mientras tanto, para septiembre se anuncian aumentos de tarifas de electricidad, gas natural, transporte urbano y se restringe la entrega gratuita de algunos medicamentos a los jubilados. Los adultos mayores argentinos son y desde hace varios años un sector social muy vulnerable que se encuentra en situaciones de pobreza y de indigencia. Esto quiere decir que la cantidad de trabajadores formales que aportan a la seguridad social, para pagar una jubilación decorosa se necesita el aporte de 8 trabajadores formales. Actualmente esa proporción se redujo a 4 o a 3 trabajadores. Si a eso se le suma la destrucción de más de 140.000 puestos de trabajo en el ámbito privado, sobre todo de la pequeña y mediana empresa, y los más de 20.000 puestos de trabajo en el Estado, complica aún más los aportes de jubilaciones a la seguridad social, ya que estas, digamos, hay una disminución muy importante de los aportes. Y además está la proliferación de los trabajos monotributistas, o sea, en negro, que son trabajadores sin aportes, pero que cuando lleguen a la edad jubilatoria seguramente van a pasar a cobrar, con suerte, la jubilación mínima y engrosarán así la fila de los adultos mayores en la frontera de la pobreza. La disminución del poder adquisitivo como resultado de la inflación y la falta de actualización salarial afecta fuertemente a los sectores que menos tienen. Y sin duda, según las estadísticas, los jubilados son los que más han sido perjudicados porque sus gastos sufren más y más el aumento y costos, sobre todo en medicamentos, que otros ciudadanos. En fin,
Hay que tener en cuenta que el incremento mensual habitual del gasto promedio de un adulto mayor supera el de otros sectores etarios, porque incluye elementos mucho más inflacionarios y costosos como son los medicamentos. La jubilación mínima actual equivaldría por lo menos a una cuarta parte de la canasta de las personas de la tercera edad. En resumen, se requiere mucha imaginación y voluntad política de todos los sectores para revertir esta penosa situación de los adultos mayores en Argentina. Esto es todo por hoy. Bueno, muy prolijo como siempre, este gran periodista, hablando ahora muy en serio, que es Hugo Martínez, que trabajó toda su vida en el Diario Popular de Buenos Aires, Argentina. Es un diario de tirada nacional, debo decir. Hay una sola cosa que yo voy a agregar, y es que los jubilados no tienen sindicato ni fuerza política que los defienda. Es decir, que cuando salen a manifestarse, lo hacen en forma autoconvocada y lo hacen ellos solos. Y son en general pequeños grupos de personas muy mayores a las que, bueno, hay que ser muy sádico para pegarles como les ha pegado la Policía Federal. Realmente todo es muy vergonzoso lo que está ocurriendo con los jubilados y la gente de la tercera edad durante el gobierno de Javier Milei. Realmente es imposible de defender. Yo no sé quién será el valiente que se anime a dejarme un comentario defendiendo el hambre de los jubilados. Bueno, nada, esto ha sido todo desde Hago Periodismo, el canal al que te tenés que suscribir ya mismo.